estimados estudiantes. Entonces en este vídeo lo que vamos a hacer es hacer un repaso relacionado con lo que vimos en la última clase, que es regla de cadena para funciones trigonométricas y también la derivada de la función logaritmo natural y cómo se deriva implícitamente a aquellas ecuaciones en las cuales es difícil despejar a x en términos de y. Recordemos que la derivada del seno es coseno, de tangente secante cuadrado, de secante secante por tangente, coseno menos seno, de cotangente menos cosecante al cuadrado y de cosecante menos cosecante por cotangente. Si tenemos funciones internas para cada una de estas, recordemos que siempre hay que multiplicar por la derivada de esa función interna. En este caso, como cada una tiene como función interna u, entonces hay que ir multiplicando por u'. ¿Okay? Si tenemos la función, por ejemplo, seno de 2x o tangente 3x, queremos aplicar esta fórmula, hay que tener en cuenta que la función seno de 2x tiene como función interna el 2x. Entonces hay que multiplicar siempre por la derivada interna, que sería la derivada de 2x. Veamos este ejemplo. Entonces, si queremos tomar, por ejemplo, la derivada de la función y igual seno de 2x, entonces si y es igual a seno de 2x, vamos a ver qué pasó. Si y es seno de 2x, entonces, y quiero derivarlo, entonces tengamos en cuenta que la función 2x es mi función interna, ¿okay? Entonces por acá 2x, esta de aquí, es mi función interna que llamo u, ¿okay? Y mi función externa es toda la función seno de u. Entonces lo que tengo que hacer es derivar la externa, que es derivar seno de u, es decir, mi derivada y' va a ser la derivada de seno de u, que sería coseno de u, donde u en este caso es 2x, multiplicado por la derivada interna, la derivada en este caso de la función 2x. Esta es mi función interna, a esta la voy a derivar. Entonces la derivada de 2x es 2, sería 2 que multiplica a coseno de 2x, en este caso la derivada que estoy buscando. ¿Okay? Entonces vamos a ver qué pasa. Entonces sería 2 que multiplica en este caso a seno de 2x. Listo, entonces es un ejemplo donde calculamos ahora la derivada, en este caso de la función seno de 2x, siendo 2x la función interna. Si queremos hacer otro ejemplo, por ejemplo este, donde tenemos que derivar tangente de 3x, entonces procedemos de la misma forma. Entonces, si queremos realizar ese ejemplo, entonces la función ahora es tangente de 3x. Podemos poner, por ejemplo, hasta tangente de 3x al cuadrado, no importa cuál es la función, ¿okay? Lo importante es identificar cuál es la interna y cuál es la externa. Entonces, si queremos derivar tangente de 3x a la 2, tenemos que identificar cuál es la función interna y externa. Entonces, la interna nuevamente aquí sería 3x a la 2 y la externa es toda esta, sería tangente de u. Entonces primero derivamos la externa, que sería tangente de u, y la derivada de tangente sería secante al cuadrado de u, pero ¿quién es u? U es 3x a la 2, entonces secante al cuadrado de 3x a la 2 por la derivada de la función interna, que sería la derivada de 3x a la 2, obviamente esta derivada con respecto a x. Si derivamos 3x a la 2, la derivada de 6x, entonces tenemos 6x que multiplica a secante al cuadrado, en este caso de 3x elevado a la 2. Entonces aquí tenemos dos ejemplos claros donde podemos aplicar regla de la cadena para funciones trigonométricas y pueden de esta forma ir repasando las derivadas de las funciones trigonométricas que de pronto tanto se les olvida. Veamos otros ejemplos. Por ejemplo, acá tenemos la función seno al cubo de 4t. Entonces veamos ese otro ejemplo. Queremos derivar ahora la función seno al cubo de 4t. Nótese que seno al cubo de 4t es una función que depende de t. ¿Okay? Entonces por eso la llamamos f de t. Entonces tenemos la función seno al cubo de 4t. Vamos a ver, 4t. Entonces, si queremos reescribir esto para identificar bien cuáles son las funciones externa e interna, nosotros lo podemos reescribir como seno de 4t, algunos lo ven más cómodo así, seno de 4t, todo esto elevado a la 3. Entonces, si queremos derivar a esta función, hay que mirar cuál es la función externa que tendríamos que derivar de primero. Nótese que aquí tendríamos
podemos identificar cuál es esa función. Por ejemplo, podemos identificar que la función externa que tendríamos que derivar de primero sería la función que eleva a seno de 4t todo elevado a la 3. ¿Okay? Entonces, esa sería mi primera función interna. La función que toma a todo lo que está aquí adentro, en este caso si lo que está adentro le llamamos z, entonces sería la función que toma z y lo eleva a la 3. Esa sería la función externa más grande. Luego viene otra función externa, ¿okay? Que sería la función seno de 4t. Esa también es una función externa, viendo a 4 de t como una función interna. Entonces, ¿cuál sería mi función externa? Mi función seno evaluada en 4t. Podemos llamar a 4t u, siendo u la función interna. Entonces, esta sería mi segunda función externa a derivar. Y estas derivadas de cada una de estas funciones externas se va a multiplicar luego por la derivada de la única función interna que tenemos ahí. La única función, bueno, la última función interna, porque seno de 4t puede verse también con funciones internas de z al cubo. Entonces, esta es una función interna. La función 4t es interna. Y esta la vamos a derivar. ¿Okay? Vamos a derivar la función u igual 4t. Esta va a ser la última función que vamos a derivar. ¿Okay? Entonces, ¿cómo procedemos? Comenzamos con la primera función externa. Entonces, la derivada f' de t va a ser igual a la derivada de la función externa, la primera. Entonces, la derivada de z a la 3 o de u a la 3. Entonces, ¿cómo se deriva esto? El exponente 3 vas a multiplicar y luego se le resta 1. Pero ¿quién es z? Z es lo que está elevado a la 3. Ese z, en este caso, es nuestra función seno de 4t. Entonces, 3 que vas a multiplicar al z, que es seno de 4t, 3 por seno de 4t, todo esto elevado a la ¿qué? A la 2, porque se resta 1, recordemos. Luego que derivamos esa primera función externa, se multiplica por la derivada de la otra función interna, sería la derivada de la función seno. La derivada del seno, que sería coseno, claramente. Entonces, coseno de u, en este caso, u, ¿quién es? Recordemos que u, en este caso, lo hemos considerado como la función interna 4t. Entonces, sería coseno de 4t. ¿Por qué otra función nos quedaría? Vamos a dividir esto acá. Quedaría multiplicar a todo esto. Vamos a terminar acá y luego hacemos la división. Multiplicado por la derivada de la función interna, que es la derivada de 4t. ¿Okay? Esa sería la última función. Primero el exponente 3, nótese, después la función seno y después la función 4t, que es u. Y la derivada de 4t, que sería en este caso, ¿qué? En este caso la derivada sería 4. ¿Okay? Listo, entonces ya tenemos la derivada. Entonces ese 4 pasaría a multiplicar con este 3 y tendríamos un 12 que multiplica a ¿quién? A coseno de 4t, lo puedes organizar como gustes, que multiplica a seno elevado al cuadrado de 4t. Entonces este es otro ejemplo donde aplicamos regla de la cadena, pero es mucho más interesante porque ahora tenemos dos funciones externas donde hay que tener en cuenta cuál hay que derivar de primero. Primero derivamos la del exponente 3 y luego derivamos la función seno. ¿Okay? Al final derivamos la función interna y multiplica esta a cada una de las derivadas que hemos calculado anteriormente. Entonces este es otro ejemplo donde podemos reflejar cómo funciona la regla de la cadena. Este es otro ejemplo donde tenemos la suma de funciones trigonométricas. Aquí tenemos una interna que es 2x y aquí simplemente es la derivada de una constante por la función seno de x. Aquí no hay necesidad de aplicar la regla de la cadena, sino la regla de constante por una función. Si calculas la derivada de esta función y luego la evalúas en un punto indicado, entonces puedes calcular la pendiente de la recta tangente de esta curva. ¿Okay? Bueno, pasemos a visualizar en este caso una tabla donde se resume todo lo que hemos visto hasta ahora, que son las reglas para derivar, constante por una función, la regla del producto, la regla de la suma o resta, el cociente, la derivada de una constante que es 0, la de las potencias y además de eso las trigonométricas y la regla de cadena que hemos visto actualmente. ¿Okay? Nótese que esta, la de la potencia, es muy parecida a esta.
La única diferencia es que acá no aparece x sino u, y obviamente como aparece u y una función interna hay que multiplicar por la derivada de la función interna. Luego lo que vimos fue las funciones explícitas e implícitas. Una función explícita, una función como esta que aparece aquí, es una ecuación en donde es fácil despejar a la función y o la variable y en términos de x. Esta es implícita, pero además de ser implícita, es sencillo despejar ahí en términos de x. Nótese que este x lo puedo pasar a dividir y puedo tener la forma explícita y luego derivar. Hay ocasiones en que hacer esto es demasiado complicado, a menos de que se use un método numérico y te entregue las raíces que te permiten obtener, por ejemplo, las soluciones de la ecuación, y por lo tanto, como es complicado hacer estos despejes, es más fácil aplicar derivación implícita para obtener el resultado que deseamos. Entonces, este es el procedimiento que vamos a hacer cuando tenemos ecuaciones en las cuales es demasiado complicado despejar una variable en términos de otra. Simplemente derivamos implícitamente. Veamos unos ejemplos sencillos para empezar. Por ejemplo, si tienes la función x a la 3 y la quieres derivar, la derivada de x a la 3, 3x a la 2. Aquí no hay ninguna novedad debido a que la función que estás derivando está en términos de la variable con respecto a la cual estoy derivando. Entonces estoy derivando con respecto a x una función que depende de x. Entonces la derivada es la derivada usual. En este caso, nótese que la derivada es de la función y a la 3, siendo y una función que depende de x. Entonces, si la función que estás derivando está en términos de una variable que no es la variable de derivación, es decir, estas dos variables no coinciden, hay que aplicar derivación implícita. Entonces, ¿cómo derivamos implícitamente? Mirando a y como una función que depende de x, mirando a y como una función interna u. Es decir, derivamos la función externa primero, que sería la que la eleva a la 3, y luego multiplicamos por la derivada de la función interna, que sería la derivada de y con respecto a x. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, entonces miremos la función acá aparte como un ejemplo. Entonces queremos derivar a la función, derivemos con respecto a x a la función y a la 3. Nótese que en este caso la función está en términos de la variable y, ¿okay? Y esta derivada la estamos tomando con respecto a x, ¿okay? Esta derivada la estamos tomando con respecto a x. Entonces la derivada, la variable por medio de la cual está definida tu función, no es la misma variable con respecto a la cual estás derivando. Acá estás derivando con respecto a la variable x y tu función está definida en términos de y. Entonces la solución aquí es usar derivación implícita, que es lo que hemos comentado ahorita. Vamos a derivar implícitamente. ¿Y cómo derivamos implícitamente? Vamos a derivar la función externa, que sería la función que eleva a y a la 3, mirando la función y como si fuera una función interna. Es como si fuera la función u interna que llamamos en los ejemplos anteriores. Esta sería la que jugaría el papel de la función y. Teniendo en mente que y es una función que depende de x, derivamos primero la función externa, que sería la función que eleva a y a la 3, y tendríamos 3 que multiplica en este caso a y cuadrado, ¿okay? Esa es la derivada de la función externa, pero recuerden que y lo estamos mirando como una función interna y lo estamos mirando como una función u que depende de x, porque justamente y es una función que depende de x. Entonces, si queremos derivar, entonces derivamos la función externa, que ya lo vimos, y multiplicamos por la derivada de la función interna, es decir, por la derivada de y con respecto a x. Es decir, esto sería 3y cuadrado o 3y cuadrado que multiplica a y'. ¿Okay? Entonces, ese sería un ejemplo donde calculamos derivación implícita. Entonces, cosas a tener en claro acá. Hay que mirar que la función, si está definida en términos de una variable, que no es la variable con respecto a la cual estás derivando, tienes que aplicar siempre derivación implícita, porque en caso contrario, si no sucede eso, entonces tendrías, por ejemplo, la derivada con respecto a x de x a la 3. Entonces aquí la variable por medio de la cual está definida la función es x,
y la variable con respecto a la cual estás derivando también es x. Entonces, cuando coinciden estas variables no hay necesidad de hacer derivación implícita, sino que tendríamos la derivada usual que hemos venido usando desde hace rato. Entonces, la derivada simplemente sería 3x a la 2. ¿Cuál es la única diferencia? De que acá es 3x a la 2, pero acá, por ser y una función que depende de x, al derivar implícitamente la derivada sería similar, sino que en este caso estamos utilizando la variable y, pero hay que multiplicar por la derivada de esa función y. Entonces este sería un ejemplo donde aplicamos derivación implícita. Acá tenemos otro ejemplo. Entonces en este otro ejemplo tenemos la derivada de x más 3y. Entonces primero derivamos a x. Esta x es la misma variable con respecto a la cual estoy derivando, entonces su derivada da simplemente 1. Ahora estoy derivando a y. Esta y no es la misma variable con respecto a la cual estoy derivando, entonces sería la derivada de 3y sería 3 por la derivada de y con respecto a x. ¿Okay? Teniendo en cuenta que la derivada de 3y es 3y'. Si queremos derivar a esta función, a x por y a la 2, tendríamos que aplicar lo mismo, pero aquí, además de esto, tenemos que aplicar la regla del producto que ya hemos visto antes. Entonces, si queremos derivar esto, sería aplicar la derivada del producto. Por ejemplo, si quiero derivar a la función que tenemos ahí, sería derivada con respecto a x de, en este caso, x por y a la 2. Entonces, derivemos x por y a la 2. Entonces, recordemos que en este caso estoy derivando con respecto a x. Entonces, x es mi variable con respecto a la cual estoy derivando, que es esta misma de acá, pero esta no es la misma variable con respecto a la cual estoy derivando. Este es mi y, voy a considerar como una función interna u de x, ¿ok? Que mirarla como si fuera una función interna. Entonces vamos a derivar esto. Entonces, ¿cómo derivamos? Sería la derivada de un producto, sería la derivada del primero, entonces sería derivada de x por el segundo, que sería y cuadrado. Puedo utilizar cualquiera de las dos notaciones, puedo usar la notación de prima o la notación de esta derivada, la notación de Leibniz, más la derivada del segundo, que sería la derivada de y cuadrado, por el primero, que sería x. Entonces derivo el primero, el segundo sin derivar, derivo el segundo y el primero sin derivar. ¿Okay? ¿A qué sería igual esto? Bueno, ¿cuál es la derivada de x? Estoy derivando con respecto a x, entonces la derivada de x sería 1 por y cuadrado, este sin derivar. Más, ahora tenemos la derivada de y cuadrado. ¿Cómo derivamos y cuadrado? Nótese que y no es la variable con respecto a la cual estoy derivando. Entonces aquí tengo que aplicar derivación implícita. ¿Okay? Entonces aquí, justo aquí, derivación implícita. ¿Okay? Listo, entonces sigamos. ¿Cómo derivo implícitamente esto? Derivo la externa, que sería 2y, por la derivada de la función interna. Mi función interna es y, entonces por y'. Todo esto que multiplica a x, que el x en este caso no lo he derivado. Seguimos, entonces sería 1 por y cuadrado, sería y cuadrado, más, en este caso, 2xy por y'. ¿Okay? Un ejercicio que tú hagas, si lo dejas así, ya tienes el punto ganado, pero si tú quieres factorizarlo, entonces factor común y, que multiplica en este caso a y más 2x, en este caso por y'. Entonces aquí está factorizado, pero no quiere decir que el resultado que tengas arriba esté malo. Entonces este resultado o este están bien. ¿Okay? Entonces cualquiera de los dos voy a considerar válido un ejercicio. Lo importante es el procedimiento que tú realizas. Para mí lo más importante es el procedimiento que tú realizas desde aquí hasta aquí. Entonces hasta aquí, si tú tienes el procedimiento bien, ya tienes el punto ganado. Ya esto aquí de factorizar vamos a considerarlo como opcional, pero igual si desean hacerlo sería muy bien porque queda más organizada la expresión. Listo, entonces este sería otro ejemplo. Sigamos. Entonces, ¿cuáles son las estrategias para realizar este tipo de derivadas implícitas? Primero, derivas con respecto a x de ambos lados de la ecuación. Si tiene una ecuación, deriva ambos lados con respecto a x. Luego, agrupas los términos que tengan la derivada de y con respecto a x. Luego que los agrupas, es fácil factorizar la derivada de y con respecto a x y luego despejarla. ¿Okay? Vamos a ver esto reflejado en el siguiente ejemplo. Entonces, nótese que aquí
si tú deseas despejar a y obtener a y como una función que depende de x, es demasiado complicado, al menos que uses un método numérico. Entonces, como es demasiado complicado hacerlo analíticamente, vamos a utilizar derivación implícita para calcular la derivada de y con respecto a x. Entonces tenemos la ecuación y a la 3. Vamos a hacer este ejemplo. Entonces tenemos por acá y a la 3 más y a la 2 menos 5y menos x a la 2 igual menos 4. Entonces vamos a aplicar derivación implícita. ¿Por qué? Porque es muy complicado despejar en este caso a y como una función que depende de x. ¿Okay? Entonces veamos cómo hacemos esta derivación implícita. Entonces derivamos de ambos lados. Derivamos de ambos lados. Recuerden, vamos a derivar de ambos lados con respecto a x. Entonces sería derivar de ambos lados. Sería derivar de y a la 2, de y a la 3, de 5y y de x a la 2. Esto todo derivado con respecto a x. Y de este lado también derivamos a menos 4. Recuerden que todo esto es derivada con respecto a x. Si derivamos, ¿qué nos quedaría? Derivemos en este caso y a la 3. Recuerden que si derivo con respecto a x es distinto de la variable que define la función que yo quiero derivar. ¿Okay? Esta función depende de y la variable con respecto a la cual estoy derivando es x. Entonces, ¿cómo derivo y a la 3? Sería 3y a la 2, ya vamos a hacerlo automático porque ya lo he explicado, por y'. Más, ¿cómo derivo y a la 2? Sería 2y que multiplica a y'. ¿Okay? Vamos a quitar este punto que puse acá. Ok, eso. ¿Cómo derivo en este caso a 5y? Entonces sería menos 5 que multiplica a y'. ¿Okay? ¿Y cómo derivo a x a la 2? Bueno, esta función depende de x y estoy derivando con respecto a x, entonces simplemente sería 2x. Y del otro lado la derivada de una constante queda 0. ¿Okay? Listo. Entonces aquí hemos aplicado derivación implícita y aquí simplemente la derivada usual que hemos venido usando en el curso. Ahora, ¿qué debemos hacer? Recordemos que el procedimiento es derivar de ambos lados y luego realizar factorización. Entonces vamos a factorizar en este caso la función que yo quiero derivar, que es la derivada de y con respecto a x. Es decir, vamos a factorizar y'. Factoricemos y'. Recordemos que el motivo por que factorizamos y' es justamente porque yo quiero despejar a y'. Quiero calcular de esta ecuación la derivada de y con respecto a x que me da la pendiente de la recta tangente a esta curva en cualquier punto. Entonces si factorizo a y', entonces sería en este caso 3y a la 2 más 2y, en este caso menos 5, y este 2x negativo queda del otro lado positivo. Luego si queremos despejar y', que es lo que deseamos conseguir, entonces y' va a ser igual en este caso a 2x sobre 3y a la 2 más 2y menos 5. Y listo, esta que está aquí es la derivada que nosotros estamos buscando. ¿Okay? Esta es la derivada de la función y con respecto a x. Entonces nótese que no hubo necesidad de despejar, solo tuvimos que derivar de ambos lados implícitamente. ¿Okay? Entonces esto como un ejemplo donde aplicamos derivación implícita. Entonces recuerden que todo está en los apuntes de clase. Acá tienen los ejemplos resueltos. Por si acaso tienen alguna duda o pierden el seguimiento que hemos estado realizando. De todos modos también pueden ponerle pause o devolver el vídeo para revisar cuál fue el procedimiento que se realizó. Esta es la curva y si te piden la recta tangente de esa curva en el punto 1,-3 o la pendiente de la recta tangente de esa curva en este punto, simplemente lo que tenemos que hacer es evaluar en ese punto a esta derivada. Por ejemplo, si es en el punto 1-3, reemplazas donde está x1 y donde está y-3. ¿En dónde? Aquí en esta derivada. Reemplazo donde está x-1 y donde está y, reemplazas
donde está x1 y donde está y reemplazar el menos 3. ¿Okay? Acá tenemos otro ejemplo. Entonces, si quieres calcular la pendiente de la recta tangente a esta curva, también aplicas derivación implícita. ¿Okay? ¿Cuál es esa curva? Entonces, justamente recuerden que esa que está aquí es una elipse. ¿Okay? Entonces, recuerden que tienen que graficar las curvas en cada uno de los ejercicios. Entonces, en este caso tenemos una elipse. La función es x a la 2. Entonces tenemos x a la 2 más 4y a la 2 igual a 4. ¿Okay? Esta es la función. Nótese que es una elipse. Si nosotros dividimos todo por 4, entonces te quedaría la forma de la elipse, que es x a la 2 sobre a la 2 más y a la 2 sobre b a la 2 igual a 1, donde A y B son las longitudes del lado mayor y el lado menor. Entonces, si divides entre 4, te quedaría x a la 2 entre 4 más y a la 2 entre 1 igual, en este caso, a 1. ¿Okay? Entonces, este 4 que está aquí, este 4 sería en este caso para nosotros el a la 2 y este 1 sería el b a la 2. Entonces, teniendo en cuenta esto, a sería igual a 2, b sería igual a 1. Entonces, si tú quieres graficar esto, dibujas el eje x y el eje y. Entonces, coloca las longitudes en el eje x. Recuerden que la está debajo de la x, entonces colocamos dos unidades. Supongamos que aquí está el 2 y supongamos que aquí está el 1. Entonces, el lugar geométrico, que sería mi elipse, sería justamente este que voy a dibujar. Vamos a tratar de hacerlo mejor. Entonces, esta sería mi elipse. Entonces, lo que quiero calcular es para esta elipse, quiero calcular la ecuación de la recta tangente a esta elipse, pero ¿en qué punto? En el punto raíz de 2, menos 1 sobre raíz de 2. Entonces, en el punto raíz de 2, menos 1 entre raíz cuadrada de 2. Este es el punto donde quiero calcular la ecuación de la recta tangente. ¿Okay? Entonces, ¿qué vamos a hacer antes de calcular la ecuación de la recta tangente? Bueno, vamos a derivar implícitamente, porque recuerden que la pendiente no va a ser más que la derivada de y con respecto a x, la derivada de y con respecto a x evaluada en el punto. ¿Cuál es mi punto? Mi punto es raíz de 2, menos 1 sobre raíz de 2. O como lo quieran ver, si no quieren usar esa notación, es y' evaluada en el punto P. Del punto P raíz de 2, menos 1 sobre raíz de 2. Listo, entonces esto es lo que vamos a calcular, esta pendiente. Y luego que calculamos esa pendiente, utilizamos la fórmula punto pendiente. Recuerden que la fórmula punto pendiente es dada la pendiente y dado el punto. Entonces tú puedes usar esta fórmula, y menos y1 igual a pendiente que multiplica a x menos x1. Entonces esta es la fórmula que vamos a utilizar si tenemos la pendiente, que es esta de aquí, y si tenemos el punto, que obviamente es este de acá. Entonces resolvamos primero el problema de calcular esta pendiente, porque el problema de calcular la ecuación de la recta ya es sencillo teniendo la pendiente y el punto. Entonces calculemos esta derivada. Entonces recordemos que la función es, la ecuación es x a la 2 más 4y a la 2 más 4y a la 2 igual a 4. ¿Okay? Esta es la función que debemos derivar implícitamente, que es justamente esta. ¿Okay? Vamos a ver. Bueno, ahí parece que no está cargando, hay problemas con la sincronización del correo, pero entonces la función es x a la 2 más 4y a la 2 igual a 4, no hay problema. Vamos a derivar de ambos lados implícitamente, entonces recuerden que de ambos lados vamos a derivar con respecto a x. Si derivamos ambos lados con respecto a x, sería derivar acá. Recuerden que esta comilla indica derivar con respecto a x para nosotros, lo mismo, cosas similares. Entonces, y de este lado también derivamos con respecto a x. Si derivamos del lado izquierdo con respecto a x, la derivada sería 2x
La derivada de 4y a la 2 sería más, recuerden aquí implícitamente vamos a derivar porque y no es la variable con respecto a la cual estoy derivando. Entonces vamos a hacerlo un poco más rápido porque ya tenemos práctica con esto. Entonces sería 8y por y' y del otro lado 0. Quiero despejar a y'. Recuerden que este es el objetivo principal, calcular a y'. Esto es lo que quiero despejar. Entonces, ¿cómo lo despejo? Bueno, sería simple. Lo que resta pasa, lo que suma pasa a restar y lo que multiplica pasa a dividir. Entonces tendríamos 8y por y igual a menos 2x y luego paso a dividir ese 8y. Entonces sería menos 2x dividido entre, este caso, 8y. ¿Cómo simplificamos? Bueno, mitad de 2 sería 1 y mitad de 8 sería 4. Entonces esta que está aquí es la derivada en cualquier punto, ¿ok? Pero para nosotros calcular la pendiente, recordemos que lo que tenemos que hacer para calcular la pendiente es tomar esa derivada y evaluarla en el punto. ¿Cuál es el punto? El punto que necesitamos es raíz de 2, coma, menos 1 entre raíz de 2. ¿Okay? Entonces vamos a evaluar ahí. Entonces la derivada es menos x sobre 4y. ¿Okay? Si quiero evaluarla en ese punto, ¿cómo quedaría? Bueno, recordemos, esto es en raíz de 2, coma, menos 1 sobre raíz de 2, y la evaluación quedaría como sigue. Entonces, donde está x va raíz de 2, donde está, aquí vamos a colocar 1 imaginario, aquí tenemos un menos que viene de la derivada. Vamos a corregir acá un poco. Acá tenemos un menos que viene de la derivada, acá tenemos un igual, aquí hemos colocado un 1 imaginario, y acá donde está el 4 vamos a multiplicar por el menos 1 sobre raíz de 2. Este menos que está aquí viene del punto, ¿ok? Viene del punto que está acá, el menos, y este menos que está aquí viene de la derivada. Entonces si usamos la ley de extremos y medios, entonces sería multiplicar de la siguiente forma. Acá raíz de 2, aquí un 1, estos menos se van a cancelar al final, entonces quitemos los de 1, y acá va a tener 4, y acá va a tener raíz de 2. Entonces aplicando la ley de extremos y medios se multiplica de esta forma, y el resultado que vamos a obtener es el siguiente. Va a ser raíz de 2 por raíz de 2, sería raíz de 4, que es 2, y acá vamos a tener 1 por 4, 4. Entonces sería 2 cuartos simplificado, nos quedaría un medio. Entonces la pendiente que estamos buscando es esta. La pendiente es un medio. Entonces tenemos como pendiente, tenemos la pendiente m que hemos calculado es un medio. Luego el punto que tenemos, el punto P, es raíz de 2, menos 1 entre raíz de 2. Entonces aplicamos la ecuación punto pendiente, que es y menos y1 igual a la pendiente que multiplica a x menos x1. ¿Okay? Entonces este lo vamos a mirar como el punto 1, donde este sería mi x1 y este sería mi y1, y esta sería obviamente mi pendiente. Entonces es resultado de copiar pegar. Entonces y menos y1, entonces sería aquí más 1 sobre raíz de 2 igual a la pendiente, que sería un medio que multiplica a x menos x1, pero ¿quién es x1? Es raíz de 2, entonces sería x menos raíz de 2. Listo, entonces si queremos resolver esto, no, simplemente es despejar a y para ver la función de la forma de mx más b. Entonces simplemente lo puedes dejar así como está, o despejas menos 1 sobre raíz de 2, y la ecuación que estás buscando es la que sigue. Entonces mira, menos un medio, acá más un medio por x, menos raíz de 2 sobre 2. ¿Okay? Este que está aquí, raíz de 2 sobre 2, y que también lo puedes simplificar, racionalizar, perdón, multiplicas por raíz de 2 arriba y abajo, y este racionalizado también es menos raíz de 2 sobre 2. ¿Okay? Es resultado de multiplicar arriba y abajo. Si tienes 1 sobre raíz de 2, multiplicas arriba y abajo por raíz de 2. ¿Okay? Como para que recordemos la racionalización. Entonces arriba lo que tiene es raíz de 2 y debajo es la raíz de 4, que es 2. Entonces esto es esto mismo. Entonces acá tienes menos raíz de 2 sobre 2 y acá menos raíz de 2 sobre 2, las sumas y al final te queda menos raíz de 2 sobre 2. Entonces esto es
1 medio de x menos, en este caso, raíz de 2. ¿Okay? Porque los dos se cancelan en este caso. Bueno, no se cancela, se simplifica simplemente al realizar la suma. Entonces, esta es la forma y igual a mx más b, donde, como sabemos, esta es la pendiente y este va a ser un punto de corte con el eje y. ¿Okay? Entonces, esto es lo que tenemos que hacer cuando nosotros queremos calcular la ecuación de la recta tangente a la curva en un punto. Entonces, todo esto que he explicado aparece acá también. Pues, nótese que aquí tenemos la pendiente y esta es la ecuación de la recta tangente. ¿Okay? La hélice fue la que dibujamos y justamente esta es la recta tangente que nosotros estamos buscando. Entonces, ¿cuál es la ecuación de esta recta tangente? Justamente esta que hemos calculado. Bueno, acá tenemos otro ejemplo, pero este ejemplo es un poco más interesante porque hay que calcular la segunda derivada y luego evaluarla en este punto. Recordemos que hemos trabajado con primera derivada, pero la segunda derivada es la derivada de la derivada, ¿ok? Y va a ser muy importante cuando más adelante trabajemos lo que son puntos de inflexión y estudiemos la concavidad de una función. Entonces, de aquí, de esta ecuación, vamos a tomar la segunda derivada. Para esto primero tenemos que calcular la primera derivada, tal como se presenta acá. Y luego, cuando tenemos esta derivada, la derivamos nuevamente, ¿ok? Para obtener un resultado como el que se presenta acá a continuación. Entonces vamos a explicarlo detalladamente, a pesar de que ya aparece aquí en los apuntes de clase. Entonces queremos derivar, en este caso, a x a la 2 más y a la 2 igual a 25. Entonces, recuerden que este fue el último ejercicio que hicimos. Entonces, la ecuación es x a la 2 más y a la 2 igual a 25. Entonces queremos derivar implícitamente aquí y el objetivo es calcular la segunda derivada de y con respecto a x. Esta segunda derivada de y con respecto a x, esta la tenemos que calcular de aquí. ¿Okay? Entonces, ¿cómo la hacemos? Derivamos implícitamente. ¿Cómo derivamos implícitamente? Bueno, entonces sería x a la 2 más y a la 2 prima y de este lado 25 prima, donde recordemos que prima en este caso está denotando la segunda derivada, ¿okay? Prima prima, y si coloco solo prima, eso simboliza una derivada, ¿okay? Entonces, esto es lo mismo y esto es lo mismo. Entonces, si derivamos aquí, derivamos aquí a la 2, sería 2x, y derivamos y a la 2, recuerden, es implícito ese, sería 2y por y'. Y la derivada de 25, que en este caso sería 0. Recuerden que esto es una circunferencia con centro en el origen y radio 5. Bien, entonces si queremos mirar quién es y', simplemente lo despejamos de aquí. Vamos a despejarlo. Entonces, ¿cómo despejamos? El 2x que es al otro lado negativo. Entonces tenemos 2y por y' igual a menos 2x. Y ese y que está 2y que está multiplicando pasa a dividir. Entonces tendríamos y' igual en este caso a menos 2x entre 2y. Simplificamos, entonces esa derivada sería menos x sobre y. Bueno, ya tenemos en este caso la primera derivada, ¿okay? Tenemos que la primera derivada de y con respecto a x es menos x sobre y. Es decir, si yo quiero calcular la ecuación de la recta tangente a esta circunferencia en cualquier punto, basta con usar en este caso esta definición de derivada, ¿okay? Esta expresión que hemos obtenido. Pero no queremos calcular la primera derivada, sino la segunda. Y recordemos que la derivada de segundo orden es la derivada de la derivada. Entonces, si yo quiero calcular la derivada de segundo orden, sería derivar justamente esta expresión que tenemos acá. Entonces, si tomamos la derivada de la derivada, vamos a obtener la segunda derivada. ¿Okay? Entonces, la segunda derivada de y con respecto a x. Nótese que aquí, en esta notación, el que lleva el exponente arriba del numerador es la d, y por notación en el denominador el que lleva el exponente es x. Es cuestión de la notación de Leibniz, ¿okay? Entonces, si queremos tomar la segunda derivada, entonces tenemos que derivar con respecto a x a la primera derivada que nos dio menos x sobre y. Entonces, ¿cómo derivamos esto? Entonces, claramente ahí tenemos que aplicar la regla del cociente. Entonces, apliqué por la regla del cociente. Sería el de abajo por la derivada del de arriba, ¿okay? Que es x, ese derivado, menos el de arriba que es x por la derivada del de abajo, que es y,
sobre el de abajo elevado al cuadrado. Recuerden que esa es la fórmula. Entonces, el de abajo por la derivada del de arriba menos el de arriba por la derivada del de abajo sobre el de abajo al cuadrado. ¿Okay? Bueno, ¿qué nos quedaría ahí? Nos quedaría y que multiplica, en este caso, y que multiplica a la derivada de x, quedaría 1, ¿sí? Menos x que multiplica a y derivado con respecto a x, que sería y', porque una derivación implícita. Y abajo tendríamos y cuadrado. ¿Esto aquí es igual? Esto sería igual a y menos x por y', todo esto sobre y cuadrado. ¿Okay? Entonces, esa es la expresión para mi segunda derivada. ¿Okay? Pero aquí tenemos una derivada todavía incluida, la cual ya hemos calculado, y nosotros queremos obtener una expresión para la segunda derivada en términos de x y y, no en términos de la derivada de primer orden. Entonces lo que hacemos en este caso es de reemplazar la derivada de primer orden que ya hemos calculado. ¿Y qué obtendríamos? Entonces aquí lo que vamos a hacer es reemplazar. Entonces vamos a reemplazar a y', ¿ok? Entonces, si reemplazamos a y', quedaría y menos x que multiplica a mi derivada y', que es menos x sobre y, todo esto sobre, en este caso, y cuadrado. ¿Okay? Entonces, ¿cómo quedaría el resultado? Sería y, si multiplicamos aquí, sería x cuadrado sobre y. ¿Okay? Y debajo en el denominador nos quedaría y cuadrado. Hacemos la suma de fracciones que tenemos acá, tendríamos y cuadrado más x cuadrado, y debajo nos quedaría un y. Acá tengo un y cuadrado, le colocamos un 1 imaginario y aplicamos la ley de extremos y medios. ¿Okay? Entonces, si aplicamos la ley de extremos y medios, entonces nos quedaría realizar este producto. Si realizamos este producto, nos quedaría x a la 2 más y a la 2 en el numerador, y en el denominador nos quedaría y al cubo. ¿Okay? Entonces, esta es la expresión que nosotros necesitamos para nuestra segunda derivada. ¿Okay? Entonces, podemos mirar también en los apuntes para verificar esta expresión. ¿Okay? Entonces, recordemos que acá nos estaba faltando un menos, pero lo bueno es tener los apuntes, porque tienen los apuntes. Si se te escapa algo, puedes revisar. Entonces, acá nos estábamos volando un menos que nos faltaba. Vamos a escribirlo aquí, vamos a escribirlo acá. Acá nos faltaba un menos, que obviamente es el menos que provenía de esta expresión que hemos reemplazado acá como la primera derivada. Entonces, acá nos falta un menos, acá nos falta un menos, y justamente esta es la derivada. Entonces, si tenemos ya esta como segunda derivada y lo que queremos es evaluar esa derivada en el punto menos 3,4, simplemente reemplazamos. Entonces, la derivada es la segunda derivada de y con respecto a x, nos dio menos x a la 2 más y a la 2, todo esto nos dio entre y a la 3, ¿sí? Y lo que hacemos es que tomamos esa derivada, y si la queremos evaluar en el punto que nos piden, que es menos 3,4, simplemente donde está x y y vamos a reemplazar menos 3,4. Entonces aquí sería menos 3 a la 2, donde está y va 4, sería 4 a la 2, todo esto sobre 4 elevado a la 3. Entonces por acá tenemos 9, por acá 16, es decir 25, y por acá tenemos, esto es 4 a la 3, sería 64. ¿Okay? Entonces podemos, si quieres, simplificar esto. Entonces, si queremos simplificarlo, bueno, este tendría mitad, este es divisible por 5, lo podemos dejar así expresado. Vamos a ver si acá lo tiene simplificado. No, simplemente esa es la expresión en su forma reducida, que este es divisible por 5 y este tiene mitad. Entonces, esa es la segunda derivada, no es la pendiente, es la segunda derivada de nuestra función y evaluada en el punto menos 3,4, que nos dio lo que nos pedían, menos 25 sobre 64. Y este resultado es negativo. Esto va a tener ciertas interpretaciones cuando veamos los criterios de concavidad. ¿Okay? Cuando veamos los criterios de concavidad y estemos en la investigación de funciones que puedan tener ciertos puntos de inflexión, este resultado va a ser bastante importante. Por ahora, lo que
necesitamos tener en cuenta cómo se deriva implícitamente. Entonces, si tuvieron alguna duda, pueden retroceder el vídeo, colocarle pausa y además de eso, guiarse de los apuntes de clase. Entonces, este es el repaso que teníamos planeado. Entonces, antes de pasar a lo que viene, nótese que después lo que viene es el estudio de la función logaritmo natural. Estudiamos logaritmo natural con inversa de la función Euler y también la derivada de la función logaritmo natural. Nótese que la derivada de la función logaritmo natural es 1 sobre x. Entonces podemos adelantar un poco acá y mirar, por ejemplo, si nosotros queremos derivar con respecto a x la función logaritmo natural de u, entonces la derivada va a ser 1 sobre u, siempre 1 sobre la función interna multiplicado por la función interna, que es u'. Entonces la derivada en este caso es u' sobre u. Por ejemplo, si tú quieres calcular la derivada, por ejemplo, de logaritmo natural de x a la 2 más 1, si queremos calcular la derivada con respecto a x del logaritmo natural de x a la 2 más 1, entonces ¿cuál va a ser esa derivada? Entonces esa derivada va a ser igual a, en este caso, 1 sobre la función interna. La función interna, que es ¿quién? X a la 2 más 1 multiplicado por la derivada de la función interna, que es en este caso x a la 2 más 1. ¿Okay? Entonces la derivada de x a la 2 más 1, ¿cuánto te da? 2x, y todo esto sobre la función interna, que es x a la 2 más 1. Entonces tenemos aquí un ejemplo donde hemos utilizado la definición de derivada de la función logaritmo natural. ¿Okay? Y a partir de aquí vamos a retomar la próxima clase con algunos ejemplos. Si quieren ver algunos ejemplos, pueden revisarlos desde aquí en los apuntes de clase. Entonces vamos a derivar funciones, por ejemplo, las cuales están definidas en términos funciones que están definidas como funciones racionales, y derivarlas usando regla del cociente es un poco complicado. Entonces funciones como estas son fáciles de derivar tomando logaritmo natural de ambos lados, aplicar las propiedades del logaritmo natural y la derivada de la función logaritmo natural para obtener un resultado de una forma más sencilla. Entonces vamos a partir de aquí, a la redundancia, la próxima clase, y vamos a mirar otro conjunto de derivadas y otras aplicaciones. Entonces esto fue todo lo relacionado con el repaso. La idea es que ustedes vayan al final de los apuntes y vean cuáles son los ejercicios que aparecen relacionados con lo que hemos visto y ya comiencen a hacer ejercicios, porque recuerden que a partir de este listado vamos a realizar los quizzes, los parciales y los talleres. Entonces desde ya les recomiendo que comiencen a revisar los ejercicios que aparecen aquí en el listado. Bueno, entonces eso es todo por ahora. Que tengan buena tarde.